Hola, ¿cómo están otra vez? Bueno, el video que voy a hacer va a ser directo para la chica Alienation, que es su nombre de usuario, que es una nueva youtuber, tierraplanista, pero en mi primer comentario en su video fue acerca de si me puede refutar los planos arquitectónicos por computador, sea por AutoCAD o cualquier otro programa de ingeniería civil, de que me refute esos planos de un puente extenso de más de 164 kilómetros, un puntico más, y prácticamente te desviaste por otro caminito y no pudiste, ya que ves el puente construido y tienes que tener en cuenta la altimetría. Te explico una cosa, yo no soy ingeniero civil, pero mi papá, aparte de ser militar, también fue arquitecto, ¿entiendes? La altimetría se tiene que tener mucho en cuenta la curvatura terrestre y lo mismo que la geodesia. ¿Mm? Bueno, ya después de esto tú no lo refutaste, cambiaste por otro tema que es sobre balística. Bueno, te voy a explicar una cosa. Yo no te estoy mintiendo. Aquí tengo una medalla que me dieron de los militares de Estados Unidos, de la americana, y aquí inclusive tengo la chaqueta que lo comprueba. Mira, ¿entiendes? Ahora, tú me preguntaste acerca sobre la mira telescópica de un rifle o digamos de una metralleta, puede ser cualquiera de las avanzadas, y no tienes en cuenta de que cada metralleta de estos rifles tienen un láser, ¿entiendes? No solo la mira telescópica, también tiene un láser. Tienes que tener en cuenta que en balística también se tiene que contar con la curvatura terrestre para poder darle al blanco o al objetivo a larga distancia. ¿Mm? Yo te lo había puesto en un enlace de que prácticamente se tiene que tener en cuenta, y están los 5 pasos, de cómo funcionar la mira telescópica de ese rifle, y te lo subrayé, ya que hay muchas personas, no lo digo por ti o tal vez, que les da un poquito de pereza leer los documentos. Inclusive te pasé documentos sobre este mismo tema de balística con la Policía Nacional, que hacen emboscadas también. Y en el caso de que me digas mentiroso, también te mostré en fotografías las medallas de mi padre, que fue veterano de guerra. Lastimosamente él falleció en 1998. Están las medallas. Él fue veterano de guerra de Corea y él conocía muy bien sobre esto. Inclusive el ex esposo de mi hermana es sargento de la Armada Americana y también conoce eso. Él estuvo en Afganistán y en Kuwait, ¿comprendes? Él es marín y él tiene mucha experiencia sobre esto, y te cuento que las regañadas y las alzadas de voz que tienen estos militares es muy tenaz. Si tú vienes con ese cuento de que lo que me explicaste ahí, lo que me dijiste, es un grave error. ¿Por qué? Porque los militares son muy bruscos en el coche. Si tú vienes con ese tema, lo más práctico en la clase de balística, en teoría, que te tienes que ver en teoría, y como la situación como vemos hoy en día, que está muy fuerte las diplomacias entre Corea del Norte y Estados Unidos, y si como se ve también eso de las bombas atómicas,
tú los puedes ver cómo los lanzan, inclusive esos ensayos. Si eso se pone mucho más violento, puede ocasionarse una tercera guerra mundial, porque no solo aplica a Estados Unidos y Corea del Norte, también se tiene que tener en cuenta que en una tercera guerra mundial tienen que asistir, digámoslo así, 6 países de diferentes continentes, o un poquito más, porque se va a Japón, se va a Corea del Sur, China, inclusive el Reino Unido, que apoya a Estados Unidos, se va a Canadá, Australia y muchos más. ¿Comprendes? Inclusive los países de Medio Oriente. Ahora, ya hablando de esto, ya teniendo en claro esto, prácticamente te diría que si tú no comprendes esto de balística, no durarás ni los 2 meses estando viva ahí en pleno combate, porque no vas a apuntar directamente a un objetivo a larga distancia. Yo te lo expliqué y te lo dejé entre comillas ahí en negrilla sobre los 5 pasos de cómo te lo expliqué de la mira telescópica en un rifle, y te lo dejo de nuevo. Mira lo que dice atentamente, es en el punto 3, en el paso 3, más abajito, y te lo voy a decir. Te lo voy a poner de nuevo entre comillas. Con frecuencia no se consideran todos los efectos menores, pero pueden influir en la trayectoria de la bala. El viento de cola-frente, entre comillas, afecta la velocidad y trayectoria de la bala a larga distancia. La, entre comillas, distancia desde el piso y entre comillas también la temperatura del piso, comparadas con, entre comillas, temperatura ambiente del aire, pueden hacer que la bala se eleve. A menudo después de un día de calor, cuando el suelo está más caliente que el aire, la caída de la bala será menor y viceversa. La humedad y la temperatura tienen efectos insignificantes en la trayectoria de la bala. En tiros extremadamente largos, como te lo dije, más de 1000 yardas, pueden ser hasta 1500, 2000 yardas, vendría a ser hasta 2 kilómetros, un poquito más. Deberías tener en cuenta hasta la curvatura de la Tierra por si necesitas exactitud en el tiro. Prácticamente, si tú no tienes alineación, la exactitud del tiro, y no tienes en cuenta la curvatura terrestre, vas a fallar. Simplemente puede ser por cualquier motivo, y si te ponen en clases de balística en la milicia o tanto en la policía, prácticamente el regaño no van a hacer pelas en las nalguitas como lo hacen la mamá y el papá en casa, sino que te ponen a lavar los inodoros con tu cepillo de dientes en el inodoro y sin guantes. Si no, pregúntale a cualquier soldado raso o cualquier soldado recluta, o dile directamente eso a un sargento o a una persona superior en la milicia. Prácticamente tú no durarás ni un mes o 2 meses estando viva, porque los regaños son tan pesados que te pueden hacer llorar. Prácticamente a las mujeres también las llaman a que asistan a ese tipo de combates. Y si quieres ser marín, ¿entiendes? Ahí te mostré inclusive la foto de una mujer fortachona, y esas mujeres así tan fortachonas te miran de frente, así cara a cara, y si te agachas un poquito y a llorar, prácticamente el castigo será mucho más fuerte. Te ponen a hacer unos ejercicios con más de 70 kilos encima, con 30 kilos en el traje, incluyendo pues también la chaqueta antibalas, más unos 4 kilos o más, con armas de defensa, con pistolas de defensa, con cuchillos y el arsenal de bombas, de granadas,
y las balas que vas a necesitar. Inclusive esto, si llegas a estar en Afganistán, tienes que aguantarte por lo menos unos 40-50 centígrados de temperatura. Inclusive la caída de noche es tan fuerte que llega a menos 14 grados, o un poquito menos. ¿Comprendes? Pueden llegar más o menos unos menos 10, unos menos 14. Es abrupto. Imagínate si te ponen a trotar unos 10 kilómetros de castigo y luego te vienes de nuevo al hangar de ejercicios y todo eso, te ponen a hacer 100 flexiones, digamos, como le decimos aquí en Colombia, lagartijas, o unos 100 abdominales. Y es peor, te cuento que es peor los ejercicios que se hacen en Israel. Si fueras israelita, te pondrían de amarre, te hubieran amarrado los pies y te ponen patas arriba. ¿Qué tienes que hacer? Abdominales de esa manera mientras te pegan con una tabla en el estómago. Tú verás si te sometes a eso. Mira, verás que el terraplanismo, como tú lo defiendes, es una tontería. ¿Mm? A menos que si no tienen en cuenta la curvatura terrestre y esas cosas que te enseñan, prácticamente no le das a ningún objetivo o a un enemigo, un terrorista, digámoslo así, y prácticamente tú te ganas un balazo en la cabeza y llegas muerto. Me imagino que tu familia no te gustaría verte en un ataúd. Prácticamente, tal como Oliver Ibáñez y Landucci, digamos a José Rosario, que él es puertorriqueño y Puerto Rico hace parte de Estados Unidos, a él también le puede llegar su cartica. ¿Mm? Ahí está el esposo el ex esposo de mi hermana, es militar y él también es puertorriqueño. ¿Comprendes? Prácticamente no te estoy mintiendo, nada de eso, sino que sinceramente, niña, tu mentalidad está siendo prácticamente muy indiscreta y de una manera así y muy irresponsable. Si esos muchachos llegan, como tanto Oliver Ibáñez, que es español, y tanto, no sé cómo es las cosas que dan en España, o también como este muchacho que es el fortachoncito de Verdad Oculta, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, y no tampoco sé cómo es las cosas en Argentina, con Irulanducci, lo llaman, prácticamente los van a matar, ¿no? Y el ejercicio que les van a poner va a ser violento. ¿Qué tal que este muchacho Irulanducci estuviera combatiendo en esa época que hubo entre la disputa del Reino Unido y Argentina sobre las Islas Malvinas? No sé cómo es la situación ahí. Y venga con ese tipo de tonterías de balística. No entiendes no entienden de balística, y menos tú. Prácticamente caería como un pollo después de un pollo a punta de meterse a la guillotina. O también una vaca, un toro, eso es para lo vuelven picadillo. Y eso prácticamente, eso aquí se toma muy en serio. Ahora, en cuestión, no, creo que te lo tomaste un poquito personal sobre lo de los trabajos, los empleos. A ti ni de piloto comercial o de todo lo que tenga que ver con la tierra te van a contratar, ni de ingeniera, ni inclusive de obrera, de maestra, de obra, ¿cómo es que se llama este? La maestra, una maestra de obras. ¿Comprendes? Si no entiendes este tipo de cosas, ni lo de la gravedad, ni lo de la curvatura terrestre, hay muchos videos que desmienten eso. ¿Mm?
Por ejemplo, lo de los Star Trails, lo del Polo Sur y el Polo Norte. Si te vas a Noruega vas a ver, o a la Patagonia, vas a ver que la luz del sol, el sol va a estar casi 17 horas, casi de día, a las 3 4 de la madrugada, sigue siendo de día, y los noruegos, los finlandeses y los suecos, inclusive los de Groenlandia y de Islandia, y los de Alaska, las personas ahí, tienen problemas con el sueño biológico, digamos, para dormir. ¿Mm? Y si tú no comprendes acerca de lo de las estrellas y no tienes una brújula, se te daña la brújula, digámoslo así, no vas a poder ni navegar y tampoco vas a tener empleo para ser pescadora, ni prácticamente porque te vas a perder. Bueno, ahora en cuestión de que ustedes usan, tú usas los terraplanistas usan un mapa azimutal equidistante polar del norte, también hay otro mapa equidistante polar del sur. ¿Comprendes? Si tú usas eso, no vas a comprender lo que es el norte-sur, los puntos cardinales. ¿Entiendes? Si yo viajo de aquí a Bogotá, me voy para el aeropuerto de Bogotá, al Nuevo Dorado, y quiero viajar a, digamos, a Holanda, no tendría las coordenadas y tampoco las horas, ni siquiera la distancia correcta. Prácticamente hubiera un daño tremendo en el tráfico aéreo. ¿No? Inclusive si vas a pilotear un avión de caza del ejército, o un helicóptero, o cualquier otro tipo de aviones, digámoslo así, y eso es muy delicado, porque si yo, digamos, como te dije, si voy a Holanda, desde Bogotá a Ámsterdam, prácticamente me estuviera raspando el trasero en el Océano Atlántico Sur, llegando casi como un borrador de nata marca Pelican, digámoslo así, gastado hasta Nigeria. ¿Mm? No lo sé. Prácticamente si yo tomo también un avión de aerolíneas argentinas o de Qantas o de LATAM hasta Nueva Zelanda, hasta Auckland o hasta Sydney, la gasolina del avión no llegaría. Prácticamente estuviera casi no, me hubiera chocado en el mar o en el océano, en pleno mar abierto, tanto tú y yo, y eso es una tontería. Prácticamente tal como ustedes hacen el viaje, digamos así, de la misma manera, pasando por California hasta llegar a Oakland, creo que es así. Al menos que te mires al suelo y creas que California es un bloque de hielo. Ahí está el viaje que hace un muchacho, ahí lo tienes en el canal de Alerta Pastores, Infiltrados, bla, 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 ese usuario, que es Federico González, inclusive tiene otro video que te pone a ti, te lo explica de esa manera más sencilla y te refuta lo que tú dices. Ahora, en cuestión de lo que yo te digo, siendo personal o no, las cosas son muy duras y esa es la realidad. Como te dije, si eso si tú no tienes en cuenta lo de la curvatura terrestre para disparar un balazo acostada, digamos acostadita, prácticamente la bala no te va a llegar en suelo plano, digámoslo así, entre comillas, plano, así como uno lo ve a la vista en la propia vista. Tú dices, no, es que va derecho porque es plana. No, ya te lo dije. Ahí te abajito te voy a dejar los enlaces otra vez, o para que las otras personas puedan leer y aprender acerca de estas cosas que son delicadas. Son 5 pasitos, muy sencillos de aprender,
a menos que demuestre lo contrario en la práctica. Obviamente tú puedes ir a aprender a disparar, hay clases acerca de eso, te pueden enseñar a disparar y haz el intento en un lugar que esté, digamos, que no haya montañas ni alguna que esté nivelado, digámoslo así, nivelado, así plano, plano, y hagas por lo menos un balazo a 3 kilómetros de distancia o un poquito más con un buen rifle, bien avanzado. Ahí te lo dejo en tus manos y compruébalo. Yo creo que la bala te va a quedar raspada totalmente. Y ahí, si te equivocas, que demuestre lo contrario. Si te equivocas, tienes que aceptarlo, ¿no? Y así no quedarás en ridículo. Si te llaman, hipotéticamente te llaman al ejército, ahí no quedarás en ridículo. Si piensas así, quedarás en ridículo y el castigo va a ser tremendo. Inclusive vas a hacer la burla de muchos eh, compatriotas y de reclutas que te van a hacer ahí. Prácticamente por un disparate de esos así de tal magnitud, de tal como dices, e inclusive si entras a ir Landus y demás compañía, tierraplanistas, y no tienen en cuenta eso que te acabo de decir, prácticamente si uno se equivoca, todos caen, y ahí te van a coger un odio tremendo, ¿comprendes? No te van a coger de una manera tan fuerte porque estás arriesgando la vida de ellos mismos también. ¿Mm? Si tú te equivocas, también en todas las estrategias militares que uno usa, prácticamente van a estar todos muertos, incluyéndote. ¿Mm? Bueno, hasta aquí te dejo todo esto, compréndelo. De alguna manera, si no quieres, ya es cosa tuya. Y demuéstralo en la práctica, tal como te lo dije. Aprende a usar balística, aprende a usar un arma y demuéstralo en la práctica. Aprende todo eso en teoría y haz el intento con ambas cosas. Puede ser a larga distancia, puedes usar hasta un cañón, lo que sea, pero que te llegue a larga distancia en línea recta. Vamos a ver qué sucede. ¿Mm? Ya es cuestión tuya de que lo refutes lo que te acabo de decir y lo demuestres. Si no, prácticamente no lo sé. No sé qué va a pasar contigo si llega a suceder tal cosa, tal magnitud de lo que está sucediendo, de lo que hay en Corea del Norte y Estados Unidos. No lo sé. Usa la cabecita, que con la balística no es un juego. Tanto en la teoría ahí ya se investigó por mucho tiempo. Las guerras siempre han existido desde que se descubrió la pólvora, armaron esos cañones y todo eso. Se tiene hasta que tener en cuenta las leyes de Newton, inclusive las leyes de Pascal y todo eso, que tengan que ver con la curvatura terrestre. Amiguita, piensa las cosas, que las cosas de esta magnitud son muy delicadas. Si tú no, si no te da la gana de comprender esto de balística, prácticamente en una guerra vas a estar muerta, sí, punto y listo, punto y aparte. Cuídate bastante y no te lo tomes personal, simplemente te estoy jalando las orejitas por si de pronto sucede eso y no te hagan ese tipo de castigos de fuertes ahí dentro de la milicia porque los berríos son tremendos y te pueden no aporrear, sino que, quién sabe, te tienes que hasta arrastrar con alambres, no lo sé. Eso lo tienes que descubrir por ti mismo, no lo sé. Ahí está. Recuerda, si esto llega a suceder de alguna manera o cualquier otra manera, recuerda mis palabras. Toma en cuenta mis consejos que en una guerra, sin tener en cuenta lo que en teoría dice la balística, en realidad, lo que uno se aprende en este tipo de cosas,
o si te llaman de policía o quieres hacer ejercicios de policía, si te llama la atención eso, o si quieres inclusive tener armas personales para defensa dentro de tu casa, tienes que conocer eso también, en teoría. ¿Mm? Para defenderte de los ladrones hay que tener en cuenta que existen muchos ladrones afuera y te pueden agarrar, no lo sé. Y ahí está, te lo dejo, es tu problema, digámoslo así, no te lo tomes con cosas personales, problema, tienes que ensayar. Verás que las cosas que dice esto, que ya se investigó desde hace mucho tiempo, de que desde que hicieron las primeras armas con pólvora, ahí está. Bueno, cuídate bastante, Alienation, creo que no sé cómo te llamas, pero ten en cuenta esto en claro, que las cosas tanto en la guerra o en cosas así son muy delicadas y no se dicen disparates, tal como lo explicaste. Ojo con eso, ten cuidado con eso, que prácticamente yo en mi parte, yo no te quería ver, no te quiero ver muerta, si eso llega a suceder, si te llaman del ejército y a mí también, yo no quiero verte a una compatriota, si no sé si eres colombiana, no lo sé, yo no quiero ver a una compatriota muerta y verla en un ataúd, ni tampoco a Oliver Ibáñez, ni tanto a Irulanducci, ni tampoco a Josué Rosario, ni tampoco a, a este muchacho de La Verdad Oculta. ¿Mm? Ahí están las cosas y esa es la realidad. Bueno, cuídate bastante y saludos.